Y hoy solamente se trata de algo bien chiquitito, una palabra bien corta, pero que es todo, y que trae todo lo que hemos estado hablando, y no es nada más que fe, solo fe, y tan solo fe. Vivimos en una era cibernética, ¿no? Celulares, juegos, dependencia. Pero a mí me gusta lo antiguo, me gusta lo clásico. Y me gustan esas radios donde sintonizabas, y esas radios antiguas que sintonizan y cada vez que le mueves el dial y suenan, y de pronto radio BBS, radio de Rusia, y salen unas radios bien extrañas. He visto una radio de esas en la casa de papá de Anita, que me ha dicho que funciona. Mi hermano tiene otra, increíble, pero son precisas cuando tú sintonizas la frecuencia adecuada, ¿verdad? Ahora en las digitales es más fácil, la de los autos. Yo tengo una radio que solo creo que la entiende mi hijo, porque conecta su celular, ve no sé qué cosas, y yo presto atención, pero su dedo es demasiado rápido y no sé qué botones hay que apretar. Por eso es que lo dejo grabado en una memoria, enciendo y escucho lo que tengo que escuchar. Para mí es complicado, prefiero las preciso. ¿Cómo estás sintonizado hoy? No ayer, hoy, en la frecuencia, y en la única frecuencia que nos interesa: Dios, en la radio de Dios, en la radio de tu vida. ¿Cómo estás sintonizado? ¿Sigues ahí o estás apretando el dial y los números pasan y te pasas un grado más, un grado menos? ¿Cómo estás sintonizado con Dios? Y el Señor no ha movido su dial, su frecuencia. El dial es nuestro. El Señor no la ha movido. Creo que todos los años tiene pagada su patente y no le cambian la frecuencia, nunca. Y de una frecuencia mundial, pero al tiempo también específica para cada una de las vidas. Fe, la frecuencia, Radio Hit, Canchas Parlaspas, pero esta se llama fe, frecuencia, fe. Y eso es lo que el Señor está buscando. Y eso es lo que el Señor ha encontrado en ti en este tiempo. Fe. Las cosas están diferentes en tu vida. Complicaciones sí. Dificultades sí. Conflictos sí. Vicisitudes pueden haber. También puede haber corazones que están sufriendo por sanidad. Angustias, dudas, deudas. Pero ya tenemos la solución a las deudas, ya hay que sacarlas. La solución ya sabemos dónde está. Pero también, cuando tu frecuencia es buena, ¿qué vives? Lo que hoy vivimos: gracia, gloria, bienaventuranza en nuestra fe. Y por eso habíamos declarado que es tiempo de fruto, ¿verdad? Creemos que es tiempo de fruto. No creemos, vivimos en tiempo de fruto, porque vemos fruto en nuestras vidas. Un día mi hijo tuvo un problema de matemáticas. Cuando era, ahora es así creo. Y conocí a una gran amiga que está sentada ahí atrás, Sandrita, y que lo ayudó. Y sus hijitas eran así, un poquito más pero los vi crecer. Y creo que hemos recogido fruto. Es nuestro fruto. Esta amistad es un fruto.
nuestros hijos son el fruto. Hay frutos hermosos y hay frutos que hay que cuidar, porque están todavía en el árbol, no a tiempo de ser recogidos, pero están ahí en esa gracia de Dios. Pero tenemos que cuidarlos de esos ataques de los pájaros que vienen a picotearlo y a sacarle la mejor parte para que se pudra. No, nosotros recogemos fruto intacto. Y es porque nuestra sintonía en esta radio de fe es por fe y no es por otra cosa. Amén. Quiero que por favor me acompañen en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Entonces, ¿qué es la fe? Certeza y convicción. ¿De qué? ¿De lo que se puede tocar? Yo toco la silla. ¿Esto es fe? Es lo que no se puede tocar. Es certeza y convicción. Certeza y convicción. Vamos por favor a Lucas 17:5. El 5 nomás. 17:5. Dijeron a los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y los apóstoles que estaban tan ligados al Señor le pedían aumentar su fe. Estaban con Él. ¿Pero por qué pedían aumentar su fe? Porque tenían un maestro que tenía la frecuencia con el Padre, porque su fe era mayor. ¿Te das cuenta? Certeza. Y tú tienes que pedirle, igual que ese apóstol, que te aumente la fe. ¿Quién siente? Levante la mano. ¿Quién siente en su corazón que necesitan que le aumenten la fe? Yo, Señor. Yo, Señor. Yo declaro y levanto mi mano bien alto y digo que necesito más fe. ¿Verdad? ¿O no necesitas más fe? Sí, necesito más fe. Vamos a Romanos 10:17, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿No fue fe lo que oyó ese niño? Sí, porque es palabra de Dios. ¿No es fe lo que hoy hacemos? Sí, porque es palabra de Dios. ¿Te das cuenta? No hay más. Nuestra vida está rodeada de tantas cosas que solamente hay un elemento que te puede sacar y es fe. Y una última lectura, por favor. Juan 5:4. O primera Juan, perdón. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Qué hay con fe? Victoria. ¿Qué hay sin fe? No hay nada. Nuestra batalla es nula. Es como nadar y no avanzar.
Es como vivir solamente del problema o de la dificultad. La fe es todo. Tú puedes creer que la fe de alguien puede cambiar tu vida. ¿Tú crees que la oración de alguien puede cambiar tu vida? En mi caso, en mi familia, la primera a convertirse al Señor fue mi hija mayor y el último fui yo. Pero fue un efecto dominó. ¿Por qué? Porque la fuerza venía con mucha fe en cada miembro de mi familia. Y el Señor toca mi vida después de 17 años de que mi hija se había convertido. 17 años tardé yo en entender que por esta sintonía de fe podía vivir feliz, podía no sufrir, podía vivir en alegría. Podía pensar en que tus problemas, mis problemas, tus situaciones, mis situaciones se habían acabado más. No habían más. ¿Por qué? Por esta radio antigua. No era Canchaparlaspa, no era no sé qué nombres, era una radio que se llama Fe y que está comunicada directamente con el Señor. El Señor por fe mueve tantas cosas en nuestra vida que nos hace hacer cosas que no tenemos idea. Yo había tratado de dejar muchas cosas en mi vida, pero nunca lo había podido. Pero por fe, cuando el Señor toca mi vida, fue victoria. Y cuando el Señor implanta esa fe en esa medida en tu vida, ya no eres más un simple luchador, no eres un simple batallador de los conflictos, más al contrario, eres un general de generales en los ejércitos del Señor. A mí me trajo a esta iglesia un amigo, que algunos lo conocen, Fernando Siles, y me dijo: te voy a presentar a alguien que va a ser interesante que charles con él, y ese era nuestro pastor David. Y me quedé charlando con él no sé cuántos ya años. Me senté y no me levanté. Pero cuando yo sentí que la presencia del Espíritu Santo iba descendiendo sobre mi vida, iba tocando mi vida, intenté escapar. ¿Por qué? Porque hay algo que está tratando de recuperarte. Ese es el diablo. Esa es la oscuridad de tu vida. Y si logras vencer esa batalla, es que después el Señor manda a pedir que nos sintonicemos bien en esa radio de fe. Los apóstoles le pedían: aumenta nuestra fe. Y ayer leíamos con mi esposa: la fe está proyectada tan solo a creer. A creer. ¿Lo tangible? No. ¿Lo intangible? ¿Lo de este momento? No. Lo del futuro. La fe trabaja sobre lo intangible y sobre el futuro. Todos los que tenemos hijos, ¿qué futuro queremos para nuestros hijos? ¿Es tangible? No, es intangible. ¿Estamos hablando de hoy? No, estamos hablando de mañana, de su futuro. Y si tú quieres que tu hijo tenga un futuro en la gracia de Dios como hijo suyo, tú debes caminar en el camino del Señor, ¿verdad? Eso nos manda esta sintonización con el Señor. Caminar en su camino, haciendo huella.
Huella profunda, no en barro, en certeza, para que nuestros hijos, como herencia, pisen esa huella. Pero si has pisado mal camino, si has pisado barro, ¿cuál es la huella que le estás dejando? Por tu poca fe. ¿Cuál es el camino que va a seguir? El desafío no está en lo malo. No tenemos que entender la letra y el amor de Dios en lo malo. Tenemos que entender en la bendición, en lo que no vemos. Yo nunca pensé ni vi cuántos nietos voy a tener, pero ya tengo 3 y soy feliz. Y le doy gracias a Dios y le digo: Señor, te doy gracias. Y no me canso de decir: Señor, te doy gracias, porque entendí cuál era mi sintonía contigo, Señor, por fe, porque restauró mi vida, restauró mi familia y restauró mi relación con mis hijos. No había un momento más grato en mi corazón que ver a una hija que derrame lágrimas por fe, porque su oración desde que fue tan pequeña era por su padre que tenía problemas. Si no declaras tu fe, nunca, jamás vas a arrancar en las cosas de Dios. No me acuerdo a quién le contaba, pero un día nuestro pastor David me dice: Juan Carlos, es tiempo de que tú des testimonio. ¿De qué? No, pero es que el Señor ha hecho grandes milagros en tu vida. Sí, pero es que ya hay que darte testimonio. No, es que tienes que hablarle a la gente. Imposible. Juan Carlos, ahora, jamás. No. Ay, a mí leer me encantaba, pero meterme en las cosas de Dios, así como clavado a la piscina y en la parte honda, no, Señor. Y el Señor, pastor David, era como esos niños que están al borde de la piscina caminando, ¿verdad? Distraídos. Y de pronto yo estaba caminando y él lo único que hace es... Y el caballero entra clavado a la parte honda de esa piscina. Nadando 100 metros de frente, no. Desesperado al principio porque no sabía qué decirle, no sabía qué hablar. Pero simplemente hubo algo importante en nuestra vida: la sintonía de nuestra fe en la frecuencia de Dios. Quiero decirte que así como estamos en tiempo de fruto, el fruto es por fe, la victoria es por fe, los hechos de tu vida son por fe. ¿La clave del éxito cuál es? Fe. La clave de tener una vida feliz, fe. Hay hermanos que todavía no han leído mucho de la palabra de Dios porque el cuerpo está flojo, pero tienes que hacerlo por fe, por mayor fe. Hay algo que oramos siempre: ensancha, Señor, la medida de los hombros, para que tengas mayor capacidad. Así, por ejemplo, como los de Orlando, así unos hombros grandes, fuertes. Para que seamos, Señor, fisiculturistas,
en tu nombre, para poder levantar y erguirnos y pararnos en las situaciones que a veces nos confrontan en nuestra vida. Ayer tuvimos problemas, nuestra fe nos mantuvo parados. Ayer tuvimos dolor, nuestra fe nos dio sanidad. Ayer tuvimos conflictos económicos. La certeza a eso se logra por fe. Por lo que tú hagas con tu vida, por fe, nada más. Y les decía, son 3 días que entre lágrimas, entre oraciones y entre entender lo que pasa en la vida de la gente. Pero lágrimas de alegría, no de tristeza. Nunca más. Declaramos llorar, pero de alegría, no de tristeza. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de amargura se acabó en nuestra vida y en esta iglesia. ¿Por qué? Porque la fe es grande. Porque el Señor ha puesto sus ojos. Porque en esta iglesia fluye agua, fluye vida. No hay más diques en nuestras vidas. Hay fruto, amén. Hay fruto. Y el Señor nos manda a levantar nuestras manos para decirle: amén, Señor, porque tú has restaurado mi vida y has hecho mi fe más grande cada día. ¿Hay medida para tu fe? ¿Hay medida? ¿Alguien me puede dar una medida perfecta para tu fe? No hay medida. No hay edad. No te parte el corazón cuando estás orando y ves de pronto que tu nieta no sabe hablar, pero está levantando su mano porque está diciendo amén. ¿No es eso un orgullo? ¿No es un orgullo? Cuando estás en las cosas de Dios, dice la palabra, estás en un buen camino. Y si no estás en las cosas de Dios, no estás en un buen camino. Yo escuchaba algo que alguien me decía y que lo descubrió. Y creo que lo descubrió recién. Cuando voy por este camino, me va bien. Pero cuando hago la del fútbol, así con juegos de cintura, vienen la responsabilidad. Le hago un zigzag a la vida. Al camino de Dios, ¿cómo te va? ¿Te va mal? ¿Por qué? ¿Porque el Señor nos castiga? No. El Señor nos ama. Nos ama. ¿Quién se aparta? Uno. Con sus propias decisiones, con sus propios actos. Hoy es un día importante. Es domingo. Es como dice mi nieta: domingo. Hoy es domingo. ¿Qué día es domingo? El primer día. ¿Para quién? Para Dios. Es nuestra primera actitud. Y lo hacemos con fe. Escuché una vez una prédica, y ya creo que se los comenté, en una iglesia, que llegó un pastor de Estados Unidos y decía: odio a los domingueros. ¿Quiénes son los domingueros? Como decía el hermano, vienen a cabecear y sienten que tienen que estar aquí porque no saben, no hay un objetivo. De pronto será para que el hermano de al lado lo vea y diga: vienen los domingos. Pero ¿y tu vida? Qué lindo es escuchar y decir: hermano, nos reunimos a orar tal día y fuimos al tal lado a orar, y tal día, y nos reunimos en la casa de fulano para conversar del Señor tal día, y estuvimos el sábado en la oración y estuvimos el domingo en el servicio.
qué semana, qué gozo, qué alegría, las cosas de Dios. El Señor nos manda a actuar en sus negocios. ¿Cuál es el negocio del Señor? Nosotros, tu vida. ¿Quién levante la mano el que no ha recibido un milagro en este tiempo del Señor? Yo recibí uno y varios. ¿Has recibido algún milagro? Levanta tu mano, por favor. Yo quiero ver cuánto está actuando el Señor en esta iglesia. Wow, ¿hay alguno que no? Por ahí, full. Milagros en los estudios, yo creo también. Eso, perfecto. En la vida. No hay ni uno. Milagros. Estamos llenos de milagros. Entonces es una buena iglesia. Es un buen pueblo. Hay buena fe. Pero quiero decirte, ¿qué falta en tu fe para que sea más grande? No es tiempo de que tu fe aflore, crezca ese árbol de una vez más grande cada día. ¿Es tiempo o no es tiempo? Es tiempo. Hay un tiempo de Dios y el Señor se ha fijado en esta iglesia y en sus hijos y en tu vida, porque tu vida ha cambiado, tu acción ha cambiado, tu familia ha sido restaurada. Ante los problemas, tu fe es la fortaleza. Ante los problemas, tu fe es la victoria. Sabes, hace mucho tiempo tenía que convencer a mi esposa que yo la quería. Era duro. Pero ahora, y me decía, no me llevas a ningún lado, no me prestas atención, no. Algunos varones deben saber de eso, que trabajaba mucho, nunca paraba. Y todo era no, pucha. Si eran flores había que comprarlas y mandarlas. No, la entrega no podía ser personal, porque no había tiempo. Pero ahora le pido bailar y no quiere. Claro que quiero bailar en un supermercado de alegría. Siento una música del Señor, algo viene en mi oído y yo quiero bailar. Y eso es fe, porque la amo, porque he entendido que es la compañera que el Señor ha puesto en mi vida, que es la madre de mis hijos y es la que me ha dado la gracia de que la huella que están empezando a pisar mis nietos es buena huella. ¿Te das cuenta? Entonces ahora ella es la del no. Pero yo le digo, bailemos. No, qué vergüenza. El otro día en la carnicería tampoco quería bailar. No había mucho campo, pero tampoco quería bailar. Entonces, es tu fe. ¿Sabes qué? Nunca lo hubiera hecho. Pero es que cuando tienes fe, cuando amas con fe, cuando tienes familias con fe, cuando tienes hijos que tienen fe, ¿cómo es tu vida? No es amarga, no es triste, es alegre. ¿Cómo es tu fortaleza? Señor, soy un gladiador en tu nombre, con un escudo de este tamaño. Oramos por un vallado en nuestra vida. Y el Señor no ha hecho un vallado, ha hecho una burbuja especial alrededor de tu vida, de tu familia, de lo que tú amas. Nunca pensé que un día, de pronto Vladi me va a entender, quizá Andrés también por ahí, yo ya lo entiendo, Zulmita, que tenemos hijos jóvenes. Pavor a sus decisiones, temblamos en sus decisiones. Carmencita también, ya está jovencita. Temblamos. Ustedes también. Y si son niñas, grave. Yo 3 y un varón.
y no saben cómo sufrimos. 10. Las primeras salidas, ¿no? Ya ustedes ya se ven más tigres, ya el Bradicito ya está más forjado en ese tema, ya han crecido más. Pero las primeras salidas, 10. ¿Y a qué hora llega? No, está todo bien. Sí, Señor, mi fe es grande. Nada vamos a hacer. 10 y 2. ¿Y no será ya tarde? ¿Y si le escribes? Pero no me ha dicho con quién ha salido. A ver, ¿con quién ha salido? Y la tienes a la esposa al lado, ¿no? O la esposa empieza contigo. ¿Qué es? Es amor en fe. Porque cuidas tu familia. ¿Cómo crees que te cuida el Señor? ¿Cómo crees que se amarga el Señor? Cuando tú tomas una ligera mala decisión en tu vida. Cuando tomas una mala decisión en tu vida. Cuando decides ser simplemente un dominguero que viene a sentarse, pero no a actuar por fe. ¿Sabes? Es tiempo de milagros mayores. Es tiempo de milagros mayores. ¿De qué tamaño era el milagro que hizo el Señor en tu vida? Grande. En nuestra, grande. En la vida de nuestros hijos, grande. En tu salud, grande. ¿De qué tamaño va a ser el milagro que va a ser en este instante? Porque el Señor está tocando tu vida en este instante. ¿Sabes qué? Es más grande esa bendición porque tu fe es de talla mayor. Declaramos que en esta iglesia la fe es de talla mayor, pero no es por esa iglesia. Es porque tú eres un generala de generales en el ejército del Señor. Y cuando uno está en ese ejército, no hay derrota, mas al contrario, hay solamente victoria. Victoria en el nombre de Dios. ¿Por qué? Por tu fe. Por tu fe. Yo puedo dar tantos testimonios de ver, de que un día me empujen a la piscina y que sienta que puedo nadar. Yo conozco hermanos de muchos años en fe en el Señor, pero llega un momento en tu vida y es como que reposamos en esas propagandas como de colchón por fe. Son anatómicos, nos echamos buena almohada y a un costado y nos quedamos así echaditos, quietos, por fe. Y por fe el Señor nos manda a estar quietos, nos manda a movernos, nos manda a estar haciendo sus cosas. Un día yo nunca pude entender. Yo lo escuchaba al pastor y decía, y oraba a mi lado. Y cuando uno no tiene entendimiento, no entiende. Y él decía, Señor, yo te pido, Padre, porque mi negocio se mueva solo y tu bendición llegue, porque yo quiero tener tiempo para tus cosas. Yo, amén, amén, sí, amén. Porque yo no entendía por fe el tamaño de esa oración. Para mí era chiquitita, pero para él era grande. Y de pronto lo veo, y veo, y veo, y veo. ¿Y qué veo? Bendición. Entonces agarré y dijo, Señor, aquí hay una lógica, aquí hay una clave de éxito. Entonces me apropio de esa oración y le digo, Señor, no, claro, no quiero como David, porque yo no le hago a la enseñanza.
Yo para enseñar a niños estoy terrible, no puedo. Pero esa paciencia. Entonces le dije, Señor, yo quiero que tú nos des esa provisión en la medida de lo justo, Padre. ¿Por qué? Porque queremos tener el tiempo para hacer tus cosas. Y el Señor lo hizo. Y el Señor nos mostró. Y pensábamos y veíamos, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que arar? ¿Por qué tenemos que tener heridas en nuestra vida cuando hay bendición que está por todo lado y no la recogemos? ¿Sabes por qué? Porque hay unos lentes oscuros que nos ponemos y nos marcan así, como caballo cochero, y nuestra visión es corta. Cuando la visión ante Dios es amplia. ¿Cuánto quieres ver de la vida de tus hijos? ¿Cuánto quieres ver de la gracia y la bendición de Dios en tu familia? ¿Cuánto quieres ver de la bendición en ti? ¿Hay medida para la fe? No. ¿Hay medida para esta bendición? No hay. ¿Cuántas parejas? Me acuerdo, conocí una pareja que sufría, se angustiaba, pero hoy los veo bendecidos con 3 niñas hermosas y con una vida por delante porque son jóvenes. Un día conocí a una pequeña familia y me decían, sufro por mi hermana. Y hoy tenemos a la hermana sentada en la iglesia. Un día me decían, tengo amargura en esto en mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿por qué tiene amargura esta hermana? Y su amargura se acaba. ¿Por qué? Porque la medida de su fe fue mayor. No sé si es el tono, pero yo creo que cuando hablas de fe, no me puedo enojar, no puedo exaltarme, para mí es paz. Cuando tienes problemas, dificultades y estás en la presencia de Dios y tu fe es grande, tienes paz, porque estás seguro de que las cosas se van a alinear por tu fe y por la gracia de Dios. Y porque hay un Rey de Reyes, un Padre. Yo la primera vez que escuché decir papá, me chocó mucho cuando oraba a alguien que cuando yo no conocía al Señor y se puso a orar a mi lado y le decía, papá, papito. ¿Y a quién le habla? Es nuestro papá, es nuestro papito, es nuestro Señor. Si te cuesta decir, amo a un Dios, ama a un Padre y entrégale tu vida a tu Padre. ¿Cuánto amas a tu Padre natural? Y la palabra dice que los hijos debemos honrar a nuestros padres. Pero si tu huella ha sido barro, si tu caminar no ha sido correcto como padre, ¿cómo te van a honrar? ¿Va a haber un corazón noble para honrarte? Sí puede haber, porque alguien podría tocar la vida de ese muchacho en algún momento y te va a honrar con amor. Pero en realidad nosotros forjamos eso. Mi esposa tiene algo con los ancianos. Los ve y sufre, porque los ve abandonados. En situaciones especiales. Yo tengo una abuela, madre de mi padre, tiene 101 años. Viva. Ahora está internada en Univalle por una pequeña descompensación, pero nada grave.
Los médicos es por rutina que la vamos a enterrar. ¿Cómo está la abuela? Muy bien. ¿Y cuándo sabes que está bien las personas? Cuando molestan, ¿no? ¿Cómo está tu esposa? Bien. ¿Y de cómo sabes que está bien? Me reclama siempre. Está bien. Si no me dice nada, preocúpate. No estás bien. No estás bien. Y yo veía la vida de mi abuela y decía, Señor, doy gracias por su vida. ¿Sabes por qué? Porque por su fe. El Señor ha tomado control de su vida y es una anciana en la gracia de Dios. ¿Por qué? Camina, come, tiene lucidez. Ancianidad, sí, pero no sufre. Es como por parte de mi padre, el abuelo. Muere a los casi 100 años, días antes de cumplir los 100. Y hasta horas antes de fallecer, él te contaba todo lo que tú habías hecho cuando eras chiquito. ¿Y te acuerdas de tu perro? ¿Qué perro, abuelo? Un pastor alemán que tenías. Ah, sí. Ah, le mordió a fulano de tal. Y de pronto sentí y vi. Y ese entonces no conocía al Señor, pero yo creo que era la vida de mi abuelo. Y lo toqué, lo agarré fuerte y le dije, te quiero. Me miró, sonrió y me dijo, yo también. Mi mamá estaba muy cerca porque él estaba en la cama. Y era como el Señor se hubiera mostrado el tiempo de él. Respiró muy fuerte. Nos quitó el aire del cuarto y suavito respiró. Y el Señor tomó control de su vida. Pero yo he visto cómo mi madre lo ha honrado por fe. Y yo he visto cómo mi padre, pese a que no lo querían, pero cuando empezó a volverse anciano, fue más que el hijo, lo honró más. Y él lo quería más. ¿Hay un tiempo para cambiar? Es hoy. ¿Hay un tiempo para tomar decisiones? Es hoy. Hay un tiempo para aumentar el volumen, porque las radios no solo sintonizan, ¿verdad? Hay uno, el de la derecha, sí, el de la derecha, es el que toma el dial, el que mueve los numeritos. Y la radio del Señor se llama fe. La sintonizas, ¿la tienen sintonizada? Levanten la mano los que ya sintonizaron esa radio que se llama fe. Levante la mano el que sintonizó, el que escucha bien, levante, eso. Ahora auméntele el volumen, auméntele, gírele la manila, eso. Esa es tu fe en el Señor. El Señor te está pidiendo que tu fe salga. Tú puedes creer que tú eres la fortaleza de la vida de quien amas. Que es tu fe la fortaleza de quien tú amas. Es tu fe la que te va a hacer amar más. Y de aquí a poco tiempo vas a cumplir muchos años de casado. Muchos. Por fe, por amor. Gracias, Señor, por nuestra fe. Damos gracias, Señor, por nuestra fe.